Esta investigación se focaliza en el trabajo en relación a niños migrantes, por ejemplo, en esta imagen, que del campo se trasladan a la ciudad. Este es el dibujo que nos hizo este niño hace 20 años atrás, cuando le pedimos que dibuje a su familia en acción. Esta es mi familia. Vemos a un niño tocando una guitarra, abajo un papá, mamá, un horno. Había una vez una familia llamada Llanos que era muy pícaro. El niño Raúl sabía tocar la quena y la zampoña. Papá mostrándole al niño cómo se toca la guitarra, la zampoña y la quena. Raulito con toda su fuerza tocando la quena, mientras que toca el bombo con la otra mano. Papá le ayuda a sacar el horno a María. Gracias, dice Raúl, y papá también. Con esta familia todo se puede, dice papá. Y como siempre, la familia Yampa hasta la muerte cantará la canción folclórica. Y si muere el papá de Raúl, Raúl seguirá con la canción folclórica en el grupo América Joven. Un niño de 9 años. Esa transmisión de la tradición cultural a través del padre, de la familia y después de la escuela, ¿no? Que puede ayudarlo a valorizar su propia tradición. Y este es el dibujo de Benito. Y cuando se muda de una casa a otra, ¿qué es lo que más pena le da dejar? Le pena dejar a sus amigos reales y no quiere estar con otros. Claro. Él intenta ser amigo, pero no puede. No puede. Solo quiere estar con nosotros. ¿Y qué gana cuando se muda a venir a Córdoba? Nada. ¿Nada? ¿Por qué? Porque es pena sentir a otro que se va, ¿viste? Se va a otro lugar, a otra escuela, y nosotros después no tenemos nada, te vamos a asesinar, pues. ¿Qué vamos a hacer sin él, pues? ¿Qué vamos a hacer sin él? Es pena cuando se va. ¿Qué vamos a hacer sin él? Aquí en esta respuesta nos está dando cuenta de esta soledad que vivencia, ¿no? No tiene amigos reales, los amigos reales están allá, dice. Mostrándonos la vivencia de estos niños en ese mudarse a la nueva ciudad, en este armarse y desarmarse y la necesidad de compañía que ellos tienen. Fíjense el contraste de esta imagen con la otra. El padre de la familia dibujando y acá este niño solito perdido en un rincón de la hoja. 20 años después. Bien. El siguiente nivel de análisis, viendo esta diversidad cultural y esta igualdad humana que aparece en los niños migrantes, fue el de analizar los enfoques interculturales. ¿Qué lugar le dan a la diversidad y a la igualdad humana? Pudimos comparar teorías actuales, vigentes en este momento respecto a la interculturalidad, las teorías asimilacionistas, el multiculturalismo y el interculturalismo, con la pregunta de qué lugar le dan a ambas dimensiones. Mientras que el asimilacionismo considera como un obstáculo la diferencia en pos de la nacionalización y de la unidad de todo un país, por ejemplo, en Norteamérica, que es donde nace esta teoría, se niega la diferencia, llegando al punto de decir, si vos no querés adoptar la cultura americana, las puertas del Pacífico están abiertas. Teóricos de la educación. Se niega el valor de la pertenencia cultural como parte de la condición humana. Es decir, si bien se busca la igualdad, pero la igualdad no es aceptada, en tanto hay una posición de racismo, ¿no? Al que es diferente de otra cultura no se lo acepta. La diferencia es un obstáculo para lograr la unidad, hay que eliminar. Y aquí vienen modelos pedagógicos como poder darle cultura local sin valorizar la cultura de la cual es portadora quien llega, el migrante. Las posturas multiculturalistas, que son las vigentes, más vigentes en este momento, que toman la posición opuesta de exaltación de la diversidad cultural como una condición determinante de la condición humana, ¿no? Se basan en el principio de la diferencia, nacida en el campo de los movimientos sociales que reivindican la diferencia de género, diferencia étnica, diferencias de distinto tipo, absolutizan el valor de la diferencia, pero llegan a una posición de negar la existencia de una condición humana, ¿no? De algo compartido entre los seres humanos.
La condición humana es autocreada por el hombre, es resultante de la acción humana. No existe una condición previa, sino que el hombre es la que crea, con su historia, con su trayectoria, la condición humana. La postura interculturalista que toma la diversidad como una cualidad humana más y parte no solo del principio de la diferencia, que puede llevar a una guetización, a aislar al otro, al diferente, una tolerancia, como decía ayer el conferencista, lo tolero, pero el otro permanece allá, sino a una interacción con el otro, la búsqueda del encuentro y del enriquecimiento mutuo en ese encuentro con el otro. Los derechos humanos, la igualdad humana es considerada como un derecho humano, como un fundamento de la igualdad. Y se considera que existe una condición humana universal en esta tercera posición. Por lo tanto, este modelo de clasificación que estamos mirando, en el caso del interculturalismo, sería la que considera de valor tanto respetar la igualdad como la diversidad cultural, mientras que el multiculturalismo rechaza la igualdad humana y acepta y prioriza respetar la diferencia. Y el asimilacionismo, la posición opuesta. Llegamos a la conclusión que son dos caras de una misma moneda, representando uno a la modernidad, que exalta la necesidad de una igualdad, de una universalización, en el caso del asimilacionismo, mientras que el multiculturalismo es expresión de la posmodernidad, que lleva a un individualismo, a una separación, a una guetización, que a la postre alimenta los conflictos entre las culturas. El tercer nivel de análisis fueron las normativas actuales, la Ley Nacional de Educación, donde vimos qué lugar le daban a la igualdad y a la diversidad. Si bien se habla de un respeto y una valorización de ambas dimensiones, se revela que están influenciadas por la postura del multiculturalismo, por esta exaltación que existe, por ejemplo, en relación a la modalidad de educación intercultural bilingüe, de lo indígena, pero favoreciendo también en ciertos aspectos la guetización, la separación, antes que la interacción positiva de esa diversidad con el otro, ¿no? Esto nos lleva a pensar en los dos planos del discurso multicultural, el plano de la normativa y el plano de las acciones. Hay dos tipos de discursos, los que describen lo que existe y los que dicen lo que hay que hacer en este momento. La hipótesis de este estudio es poder pensar en el diálogo entre ambas dimensiones, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que deberíamos mirar. O sea, que las teorías y las propuestas se basen en la realidad, en lo que ocurre, porque si no se produce este hiato entre las normas que te dice que hay que promover la educación, la diversidad, respetarlo, y lo que ocurre en el aula, que es que estos chicos son discriminados, separados, no son aceptados. Es decir, favorecer el diálogo entre ambas dimensiones. Como conclusión, podríamos pensar en el valor que tiene la educación como introducción en el significado de la realidad, ¿no? Esto que planteamos desde la propuesta de Luis y Susana, que educar es introducir a la realidad total, introducir al significado de la realidad. En esa introducción al significado de la realidad que tenemos entre las manos como tarea educativa, el valor de la tradición propia de los alumnos, propia de la escuela, propia de la cual pertenece la propia institución educativa, y también de la tradición cultural de aquellos que vienen de otro lugar, ¿no? Recuperar y valorizar la tradición. El docente en ese sentido puede proponer la tradición como una hipótesis a verificar por el alumno. ¿En qué sentido esa tradición que le ofrezco corresponde a lo que el alumno necesita, ¿no? No es una aceptación acrítica, un tradicionalismo, sino un juzgar y volver a construir, reconstruir en base a lo que yo le transmito. Esta investigación también pasó a ser parte de cuando me fui a vivir a Santa Fe, un trabajo de evaluación de la calidad educativa en 48 instituciones educativas oficiales y privadas, urbanas y rurales. Incorporamos una comparación en una encuesta aplicada a 900 alumnos entre población migrante y no migrante. Este paso de comparación, ya no centrado en una única institución, sino en 50 escuelas, permitió abrir a nuevas preguntas y nuevas hipótesis, que nos llevaron a desarmar algunas hipótesis previas que nosotros habíamos focalizado siempre en la cuestión de la diversidad cultural de estos alumnos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo se incorporaban con su diferencia? En esta comparación entre migrantes y no migrantes pudimos ver que así como había muchas diferencias, también había muchas cuestiones comunes.
en relación a los no migrantes, en relación a sus expectativas, sus inquietudes, a la integración con los compañeros, al rendimiento escolar. Nosotros pensábamos que iban a tener mucho fracaso estos migrantes peruanos, bolivianos o del campo que iban a la ciudad, y vimos que muchos de ellos eran muy buenos alumnos, eran abanderados inclusive, eran mejores compañeros. Nos desarmaron muchos de estos prejuicios que teníamos respecto a las dificultades o a las características de la escolarización. Entonces, un paso siguiente fue, en el año 2012, 2013, 20 años después, imagínense el tiempo transcurrido, donde planteamos esta hipótesis de poder indagar de qué forma podíamos tomar esta cuestión de la diversidad y de la igualdad como clave pedagógica para educar en contextos de diversidad cultural. La consideración integrada de la diversidad y de la igualdad puede ser una clave para la educación en estos contextos. Y vamos a ir viendo cómo aparece esta hipótesis. Trabajamos en 3 niveles de análisis: el estudio de la experiencia educativa de los niños migrantes, el estudio crítico de los enfoques interculturales, tratando de mirar qué lugar le daban a la igualdad y a la diversidad, y el estudio de las normativas que regulan las políticas educativas. De qué lugar le dan a esta diversidad cultural las normas actuales que rigen en nuestro país. Para poder ubicarnos en esta temática, tomamos un marco teórico que tiene que ver con analizar desde el punto de vista de la semántica del reconocimiento reflexivo, la sociología relacional de un autor italiano, Donati, que habla de la importancia de considerar la alteridad no solamente como una extrañeidad, sino también que en el otro puedo encontrar algo común conmigo. El otro es también un alter ego, un otro yo, un otro sí mismo, que no es igual a mí, es otro, pero sin embargo comparte conmigo la misma humanidad. Esa perspectiva teórica nos llevó también a recuperar la noción de experiencia elemental que ustedes tienen aquí en la imagen que rige. Está bien. ¿Está pasando? Está pasando, sí. Perdón. Acá me están indicando aspectos técnicos, vamos para aquel lado. A mí me gusta moverme un poco. Bueno, vamos. Entonces decíamos la experiencia elemental, esta noción que nos indica Giussani, que plantea que todos tenemos un mismo corazón. Todos los seres humanos tenemos algo que nos mueve, que es el deseo de ser felices. Levante la mano, ¿quién no quiere ser feliz? El deseo de amar, el deseo de justicia, el deseo de belleza, el deseo de alcanzar la verdad, como punto de partida para buscar en el otro la común humanidad, ¿no? Aquello que tenemos en común. Esta perspectiva nos permitió mirar también las distintas miradas teóricas respecto a lo que es la igualdad y la diversidad cultural. No estoy en... Estoy buscando el rojo. ¿Cómo es? Bueno. Entonces decíamos poder mirar las distintas teorías tratando de analizar qué lugar le dan a la igualdad y a la diversidad desde esta perspectiva teórica. Vamos a entonces presentar sintéticamente cuáles fueron los avances que hicimos en estos 3 niveles de análisis, tratando de mirar el lugar que se le da a la igualdad cultural, a la igualdad humana y a la diversidad cultural, como hipótesis que orienta la mirada, esta nueva mirada, este nuevo paso en la investigación. Como aspectos metodológicos nos ubicamos en el enfoque fenomenológico, que recupera el valor de la experiencia, se focaliza en analizar las vivencias y la vida cotidiana de los actores que están siendo investigados. Trabajamos con niños de todos los grados, de primero a séptimo grado, en una escuela, en la misma escuela que hicimos hace 25 años, volvimos y comparamos lo que pasaba hace 25 años y lo que pasaba el año pasado, hace 2 años, en 2013. Tomamos los mismos instrumentos y eso nos permitió la comparación entre 2 generaciones diferentes.
Aplicamos como instrumento primero los títeres, generando un clima lúdico con los niños, de confianza, de juego, que facilitaba el diálogo, generaba un espacio diferente para trabajar con ellos. También aplicamos algunas técnicas proyectivas, el dibujo libre, la figura humana, el test del paisaje, también tomando el enfoque fenomenológico, tratando de descubrir cómo ellos vivencian ese pasaje de una cultura a otra, de la ciudad del campo a la ciudad, de otro país, Argentina, etc. Aquí está dibujando un paisaje, por ejemplo. Y para analizar la información utilizamos un programa estadístico, el Atlas-T, que se basa en el Grand Theory, es decir, la teoría arraigado en el dato. Más que partir de hipótesis previa, era ver qué es lo que el dato me dice, tratar de dejarme provocar por el dato, qué es lo que ellos me decían. Acá tenemos para ubicarnos en relación a lo que significa el lugar de procedencia de estos niños. En una escuela pública común de la ciudad de Córdoba, ustedes saben que al estar ubicada en el centro hay mucha migración de distintos países, de distintas provincias, del mismo interior cordobés que van a vivir a la ciudad. Acá tenemos la proyección entre un año y otro, el 91 y el 2013, y vemos que lo que ha cambiado es en relación a la procedencia de otro país. Aumentó al 32% en estos 20 años. Y esto muestra un indicio de lo que ocurre en Córdoba, donde, según los últimos censos, la población migrante extranjera aumentó en un 111% en los últimos 10 años, mientras que la población local aumentó solamente un 7%. Es decir, que esta escuela particular muestra la realidad que vivimos en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y en esta tendencia del aumento de la migración extranjera. Acá también vemos el peso que tiene esta población en una escuela, que podría ser cualquier otra, de la ciudad de Córdoba, que es un 17% en un año a un 11% en el 2013, cuando volvimos, ¿no? Es decir, que se permanece más o menos la misma. Estamos hablando de 100 alumnos aproximadamente en una escuela de 500, 600 alumnos. Ayudar a transmitir la tradición, hacer la diversidad y ayudar a redespertar el yo, ¿no? Massimo Borghese, un italiano, plantea que el objetivo prioritario de la educación actual es la tarea de redescubrir el yo, poder ayudar a despertar estos deseos que tenemos, estos deseos de felicidad, de belleza, de justicia, pero que en el cambio epocal que estamos viviendo, en este momento tan grande, como se plantean en todas las miradas sociológicas sobre la realidad actual, está tan aplastado nuestro yo, ¿no? Se habla de que hay una nueva forma de esclavitud. No tenemos la esclavitud de las cadenas de las manos, sino el yo que está esclavizado, que está aplastado. Nuestros deseos, estos grandes deseos humanos de ser felices, de amar, de que haya justicia, de que haya verdad, son necesarios volver a despertarlos, redespertar nuestro yo. Solamente redespertando como educadores nuestro yo podemos abrazar al diverso, al otro, acoger al otro. Por eso el trabajo en clave pedagógica de interculturalidad, de querer aceptar al otro, no es una cuestión ética de qué hacer o no hacer, sino una cuestión de conocimiento. ¿Quién soy yo? Es un problema autorreferencial, ¿no? ¿Quién soy yo, educador, frente al otro? Volver a ponerse la pregunta en primer término. Solamente así puedo acoger al otro, ¿no? Volviendo a descubrirme a mí misma, descubriendo mis deseos, mis exigencias. Ese redescubrimiento, que es un trabajo de la mirada, es un juicio valorativo, ¿no? Aprendiendo de la experiencia, mirando mi vida, aquello que me hace, aquello que yo deseo, aquello que vale la pena para mí, para mi vida. Entonces, en este camino de círculos concéntricos que vamos avanzando, cada una de las cadenas va enlazándose con la anterior, pero sin embargo no es suficiente, que nos vamos adentrando en el misterio de la realidad, en el secreto, ¿no? que Benito tiene y que queremos ayudarlo a develar, que nosotros como investigadores queremos develar, ¿no? Pensamos que la empatía puede ser una clave para la integración intercultural, ponernos en el lugar del otro, sabiendo que el otro es un otro yo, ¿no? Es una dimensión del yo, el tú. Yo me constituyo por un tú que me hace. Es el otro el que me ayuda a ser más yo mismo. Entonces, ponerme en el lugar del otro. En mi caso,
la empatía me significó mirar también mi propia historia muy atravesada por la migración, mis padres migrantes que vinieron a venir acá a vivir a Belleville, lo que significó para mí, hija de migrantes, adaptarme a esta ciudad, después ir a vivir a Córdoba, también vivir el exilio de mis tíos, familiares, que fue todo un trauma en nuestra infancia, la lejanía de familiares cercanos, ir a vivir a Santa Fe, tantas migraciones, ¿no? Entonces, ponerme en el lugar del otro significó también mirarme mi propia historia. Me ayudó a estar más cerca de ellos, de estos niños, entenderlos. Y me di cuenta que la propia hipótesis que estaba en esta investigación partía de mi propia vida, ¿no? Yo necesito ser aceptada como diferente, pero también como igual. Tengo tu mismo deseo, tus mismas exigencias, tu misma necesidad de amar y de ser amada, de ser feliz. Por lo tanto, la empatía como clave para la integración intercultural. Insertando el fenómeno en la propia vida, ¿no? Que es la tarea que tenemos como educadores. En la educación se pone en primera persona el yo en acción, ¿no? Descubriendo el rostro del otro que me interpela. Y acá tenemos grandes aliados en esta tarea de investigar, de aprender a descubrir la realidad y de aprender a descubrir quién soy yo, ¿no? Tenemos grandes educadores y maestros a quienes seguir. Nadie genera si no es generado, ¿no? Si no seguimos a alguien, es muy difícil que a nuestros alumnos nos sigan a nosotros. Y tenemos, por suerte, por gracia, grandes maestros a quienes seguir. Aquellos maestros que atravesaron más allá de las montañas, atravesaron montañas y educaron en lo grande, ¿no? Educaron los grandes ideales de la vida, como fue el cura Brochero, que educó, que se fue a las periferias, que atravesó y hizo construir caminos lejanos donde nadie iba tras la sierra para educar generaciones y generaciones hasta hoy, que sabemos que hay toda la influencia que tuvo su obra educativa en toda Argentina, no solamente en Córdoba. Así como él, ¿no? Grandes educadores a quienes seguir, para poder nosotros seguir y lograr que nuestros alumnos sigan lo que le proponemos. Y para terminar, también quería un poco contar y agradecer esta posibilidad educativa que uno tiene, que ha recibido a lo largo de la vida, que me hace descubrir también cómo el camino de la educación es un largo recorrido que tiene sus piedras, tiene sus paisajes bellos, y cómo poder juzgar juntos, descubrir juntos que tanto los grandes teóricos que fuimos investigando, como estos políticos que llevan adelante, como vimos estos días, propuestas para sacar adelante la educación, como los actores escolares, los docentes, los alumnos, sus familias, están todos en un largo camino, ¿no? Recorriendo juntos esta búsqueda de acoger al diferente, donde aceptar al otro como es, te abre las puertas a algo más grande, a algo más bello. Te hace descubrir que la vida es un camino, ¿no? Que la vida es un camino hacia una patria grande, de la cual yo estoy segura, ¿no? La semana que viene se cumplen 10 años de mis dos hermanos que partieron de esta ciudad, y yo estoy segura que ese camino grande que tenemos por delante también nos ayudará a reencontrarnos. Estamos también ellos presentes acá, ¿no? Rindo un homenaje a ellos en este momento. Y bueno, gracias por todo.